El presente programa tiene como finalidad informar. Las opiniones emitidas son responsabilidad única de quienes las emiten y no necesariamente representan el pensamiento del programa. Comerme una cachapa puede ser maravilloso, pero quizás para el paciente diabético, desde el punto de vista de nutrición, es perjudicial para su salud. No toda la grasa es mala. Tenemos grasa esencial, grasa de almacenamiento y grasa patológica. El venezolano no sabe almorzar si no es con pasta y arroz. Cuando se activa el cortisol, ahorro energía, y cuando ahorro energía no utilizo energía para construir músculo. En un tiempo de 24 meses podemos hacer en el 63% remisión de tu patología de base. Hay alimentos que no debemos satanizar y hay alimentos que de acuerdo a su composición pueden hacer daño a largo plazo. Este programa es presentado por Laboratorio Clínico La Viña, Laboratorio Clínico La Trigaleña, El Mesón de la Carne en Vara. Hola, buenas tardes. Yo soy el doctor Leonardo Cruces, soy médico internista e infectólogo. Y en este nuevo episodio de Infecto Sentido vamos a hablar todo lo relacionado sobre la nutrición, sobre todo en enfermedades crónicas. ¿Eres un verdadero amante de las carnes y del auténtico sabor criollo? Tu lugar es el Mesón de la Carne en Vara. Aquí disfrutarás de un ambiente ideal para compartir en familia, cualquier día de la semana, con espacios amplios y el sabor de nuestra tradición. Y atención, no solo contamos con almuerzo, también tenemos desayuno para empezar el día con todo el sabor venezolano. Y estamos ubicados justamente bajando el distribuidor de Tasajal en Naguanagua. El Mesón de la Carne en Vara, de nuestro mesón al tuyo. Para eso, el día de hoy nos va a acompañar un gran amigo, el doctor José Blanca. El doctor José Blanca es médico internista y es nutriólogo clínico. Él es médico cirujano egresado de la Universidad Rómulo Gallegos. Él es médico internista egresado de la Universidad de Carabobo. Adicionalmente hizo una maestría o un máster en nutrición por parte de la Universidad de Carabobo. Profesor de Clínica Médica 2 y fue profesor de posgrado de la Universidad de Carabobo en el Hospital Universitario Ángel Arrarde, así como jefe de servicio y jefe de la emergencia de dicha institución. Actualmente se desempeña como médico internista en el Hospital Metropolitano del Norte. Para mí, un placer y un honor contar con tu presencia. Gracias, Blanca, por venir el día de hoy. Gracias por la invitación, Leonardo. Chévere. Cuando nosotros hablamos de nutrición, nosotros pensamos qué voy a colocar en el plato. Voy a comer mondongo, voy a comer cachapa, voy a comer arroz con huevo, ¿ok? Lo básico que uno puede decir, o simplemente cómo voy yo a distribuir esa cantidad y porcentaje de comida que para mí comerme una cachapa puede ser maravilloso, claro, pero quizás para el paciente diabético, desde el punto de vista de nutrición, es perjudicial para su salud, ¿ok? Claro. ¿Cómo nosotros, o cómo abordas tú desde el punto de vista clínico, o mejor dicho, vamos a definir desde tu punto de vista qué es la nutrición y cuáles son los puntos claves en la nutrición? Bueno, lo primero que tenemos que saber es que la nutrición es una disciplina, ¿ok? Con evidencia científica que nos explica por diferentes áreas cómo debe ser la nutrición en cada uno de nosotros, en personas sanas y en pacientes con enfermedades crónicas. Respondiendo a tu pregunta de cómo nosotros debemos distribuir un plato, primero tenemos que saber qué paciente tenemos al frente. Correcto. ¿Ok? Porque todo depende. Tenemos una persona que es sana, libre de comorbilidades o patologías crónicas, o tenemos un paciente con enfermedades crónicas. Tocando el punto de enfermedades crónicas, ante nosotros elaborar un plan de alimentación hay que hacer un diagnóstico nutricional. Ok, ¿cómo se hace eso? Cuéntanos a ver. El diagnóstico nutricional primero radica en cómo está ese paciente desde el punto de vista de composición corporal. Es decir, al paciente hay que pesarlo, hay que tallarlo, hay que hacer mediciones por picometría, hay que hacer mediciones de circunferencia por segmento, me explico. Circunferencia de brazo, circunferencia abdominal, circunferencia de cadera, de muslo y pantorrilla. Sobre todo de pantorrilla, que es sumamente importante en pacientes de la tercera edad. Okay. Después que nosotros hacemos esas mediciones, calculamos lo que es el porcentaje de grasa visceral. De la grasa visceral, no toda la grasa es mala. Tenemos grasa esencial, grasa de almacenamiento y grasa patológica, que es lo que buscamos erradicar. Y también hacemos el diagnóstico de cómo está esa masa muscular del paciente. Es decir, es una masa muscular saludable, es una masa muscular muy débil, a que uno llama baja densidad muscular. Después que tú le digas al paciente
tienes una composición corporal que está deficiente, es decir, es un paciente con sobrepeso pero con baja masa muscular, tienes un paciente en normopeso pero con porcentaje de grasa visceral, o tienes un paciente en sobrepeso con baja masa muscular. En función a eso y a la patología que tiene, uno instaura un plan de alimentación. Ok, ¿qué es siempre lo recomendable al momento que te llegue el paciente? Porque el paciente te llega, mira, yo vengo a tu consulta porque me veo muy barrigón. Okay. O vengo a tu consulta porque los músculos los tengo más grandes, tengo muchísimo brazo, etcétera, etcétera. Pero a pesar de todo eso, te puedo decir que hago entrenamiento y trato de comer sano. Yo me imagino que lo primero que pasa por tu mente es, ¿qué es para ti comer sano? Ok, eso es sumamente muy importante. Lo primero que hay que hacer es un recordatorio de 24 horas. ¿Qué estás comiendo tú en 24 horas? Y lo importante no es lo que comes, sino la calidad de que tú comes. Por ejemplo, el paciente me dice, yo me como una arepa, doctor, con aguacate. ¿Qué tamaño es la arepa? ¿Cómo hiciste la masa? Okay. ¿Y qué grosor tiene la arepa? De repente es una arepa con gluten, una arepa con harina refinada, y eso te aumenta el porcentaje de grasa visceral del paciente. Y lo otro es muy importante, a qué hora comes, porque no es igual una arepa a las 7 de la noche que a las 11, 12 de la madrugada, ¿me entiendes? Claro, eso es sumamente importante. Perfecto, fíjate algo. Solemos ver la comida como un combustible, porque para nosotros la comida es un combustible importante. Pero en enfermedades crónicas la comida es medicina, y eso es fundamental. ¿Qué porcentaje de éxito en un tratamiento con enfermedades como diabetes, como hipertensión, con pacientes con alguna alteración del sistema inmunológico, recae realmente el plato que el paciente se va a comer? Bueno, yo pienso como nutriólogo que la evolución clínica de una enfermedad crónica, por las dos que me nombraste, diabetes e hipertensión, radica en la nutrición. Te pongo un ejemplo. Tú puedes tener un paciente con diabetes compensado, ¿okay? Con un buen tratamiento. Pero si el paciente tiene una ingesta calórica hipercalórica, eso lo va a llegar en algún momento a una descompensación. Entonces, lo importante en la consulta médica no solamente es indicar un tratamiento, sino ver cómo en realidad está haciendo ese paciente la alimentación, ¿okay? Porque todo puede influir en la evolución clínica posteriores en el paciente. Correcto. ¿Cuál sería? Entonces, hablemos del error más común. ¿Cuál es el mito más peligroso que escuchas en la consulta sobre la alimentación en las enfermedades crónicas? Ejemplo, te pongo un ejemplo, o sea, no sé, quizás me corrige. Bueno, doctor, para mí es fundamental comerme un plato de arroz todas las mañanas porque eso me da energía y es el carbohidrato que necesito como paciente diabético. No sé si será un error o es algo mucho más común. ¿Cuál es el mito más peligroso que escuchas en tu consulta sobre la alimentación en estas enfermedades crónicas? Bueno, el mito más que escucho más en la consulta es que el paciente hace mucha restricción del carbohidrato. Ok. El paciente cree, o las personas creen que el carbohidrato es el enemigo de las enfermedades crónicas. Y en realidad no es así. El problema está en el tipo de carbohidrato que consume. Es igual comer, disculpa que te interrumpa, es igual comer pasta y arroz a comer batata o yuca o papa. No es igual, porque el índice glucémico del arroz y de la pata es muy diferente al índice glucémico de una hortaliza. Es totalmente diferente. Cuando el paciente come por error pasta y arroz, porque es lo que está en su vida a día, entendiéndose que el venezolano no sabe almorzar si no es con pasta y arroz. O le coloca la arepa de desayuno, merienda y almuerzo. Exactamente. Entonces, cuando hablamos de índice glucémico, tiene mucho más alto que una batata y una papa o una hortaliza. Y no solamente es el cereal alto en azúcar, sino la cantidad que te come el paciente. Entendiéndose, hablando de índice glucémico, carga glucémica. Perfecto. Entonces, a veces el paciente trata de restringir el carbohidrato porque el carbohidrato me hace daño y no sabe que el problema no es el carbohidrato, sino la calidad de lo que estás comiendo. Fíjate algo importante. Más allá, ahora hablando desde el punto de vista integral, más allá de las calorías. Un abordaje integral no es solo quitar el azúcar, y tú lo acabas de decir, es no solamente el carbohidrato, qué tipo de carbohidrato. ¿Cómo influyen los factores como el sueño, el estrés, la ansiedad en la salud intestinal y sobre todo en la absorción de macros y micronutrientes? Bueno, empezando por el sueño, generalmente el paciente con obesidad, hoy se entiende que el paciente con obesidad tiene más riesgo del síndrome de apnea obstructiva del sueño, por toda la configuración que causa. Reduce el volumen pulmonar, aumento de la presión de la tráquea, eso causa un síndrome de apnea obstructiva del sueño. Cuando el paciente tiene privación del sueño o apnea obstructiva del sueño, el paciente tiende a tener más de noche lo que son los atracones.
¿ok? Tiende a comer de más a una hora no muy precisa. Por ejemplo, se comen a la 1 de la mañana una parrilla. ¿Ok? Entonces el sueño aquí puede acarrear que la obesidad esté más implicada en la salud. Hablando de lo que es lo segundo que me preguntaste fue el estrés. El cortisol tiene un punto aquí muy importante. ¿Por qué? Porque el cortisol es una hormona de supervivencia. Cuando se activa el cortisol, ahorro energía, y cuando ahorro energía no utilizo energía para construir músculo. Entonces ese ahorro de energía se convierte lamentablemente en grasa visceral. Todo paciente que tenga obesidad causa lo que llamamos una disbiosis intestinal. Okay. Cuando causa una disbiosis intestinal, las vellosidades se alteran y absorben azúcares refinados, azúcares simples, y no te absorben los nutrientes esenciales para construir una pared de músculo. Claro, hay una de las cosas importantes está en la salud intestinal del paciente, porque fíjate algo. Un paciente que viene con una disbiosis alterada o un paciente que viene con una salud intestinal totalmente destrozada, muchos microorganismos que nos protegen en la parte de la salud tienden a alterarse. Exacto. Y uno de los principales microorganismos, sobre todo en estos pacientes, es aumentar la concentración de cándida, sobre todo a nivel intestinal, que al final de todo es perjudicial. Cuando tú le pides un examen de ese a muchos de estos pacientes, tú ves los restos de los alimentos, por ejemplo. Exacto. El paciente hace con un síndrome de mala absorción intestinal. Ahora, personalización versus el protocolo. Muchos pacientes buscan lo que nosotros buscamos hoy día en la inteligencia artificial, la dieta ideal, que es difícil de cumplir. Porque una dieta que le funciona a un diabético puede ser contraproducente para un paciente con enfermedad renal. Bueno, ¿cuál sería la diferencia entre la dieta de ese paciente diabético y la dieta de ese paciente renal? Sin decir que pueda decir las dos patologías. Bueno, en primera instancia no me gusta hablar de dieta. Me gusta hablar de alimentación saludable o equilibrada a la condición del paciente. Hablando de que la alimentación que tú indicas, que los planes de alimentación son netamente personalizados y dependen de muchas cosas. Primero, de la patología. Segundo, de la actividad física de ese paciente. Y tercero, si la patología está compensada o no, y de la composición corporal. Hablando de un diabético no nefrópata, ¿okay? Ahorita la pirámide que se acaba de actualizar nos habla que el plato tiene que estar conformado por mucha proteína. Okay, perfecto. Poco porcentaje en grasa y poco porcentaje en carbohidratos. Si yo hago un cálculo de calorías, va en función a un peso. Primera diferencia, que ambos pacientes pueden pesar diferente. Segunda diferencia, que ambos pacientes pueden tener una actividad física diferente. Totalmente. Ya ahí el cálculo de los macronutrientes, proteínas, carbohidratos y grasa es totalmente diferente. Y tercero, que hablando de un paciente nefrópata, el cálculo de proteínas sí tiene que ser una proteína de alto valor biológico, donde podemos cometer el error de restringir, porque es nefrópata, no le des más proteína. Pero la diferencia radica es que debemos individualizar un paciente de otro, porque la composición corporal, la actividad física, la conmovilidad, si los dos son diabéticos, es totalmente diferente. Ok, si nosotros hablamos de desafío e incluso el impacto psicológico en la parte de la alimentación. Recibir un diagnóstico crónico para muchos pacientes es un duelo. Tú le dices ahorita a un paciente, mira, tú tienes diabetes, tienes hipertensión, tienes SIDA, tienes VIH, cualquiera de estas enfermedades va a ser un duelo emocional para ellos. Pero imaginemos que tú le dices ahorita al paciente que eres diabético y de paso le dices no puedes comer esto, no puedes comer esto, no puedes comer esto, no puedes comer esto, no puedes comer lo otro. Primero, ¿cómo abordas y cómo manejas tú la relación emocional con la comida de todos estos pacientes cuando tú le das el impacto del diagnóstico de una enfermedad crónica y que debe comer saludable? Bueno, fíjate, cuando tú le dices al paciente, lo diagnostica en este caso enfermedades crónicas, diabetes tipo 2, y el paciente tiene una condición de sobrepeso o de nutrición. Ahorita tenemos muchos tratamientos en el área de la terapéutica, aparte de la alimentación, que hay tratamientos que son los análogos de los GLP-1, que tienen un alto porcentaje de reversión de patología. Si viene un paciente diabético, te pongo un ejemplo, joven, de 45 años, tiene una obesidad mórbida, tú tranquilamente, y ese paciente tiene una complicación previa de la diabetes, por ejemplo, a los 10 años hizo una cetoacidosis, a los 30 años, tú le puedes tranquilamente instaurar un buen plan de alimentación y tranquilamente un agonista de los receptores GLP-1 duales, y tú le vas a decir, mira, en un tiempo de 24 meses podemos hacer en el 63% remisión de tu patología de base.
Si este paciente no es diabético, vamos a suponer que es un paciente con estetosis hepática y es un paciente joven, porque tenemos pacientes jóvenes con esta patología crónica de 45 años, inicia una terapéutica, inicia un buen plan nutricional y puedes tener un alto porcentaje de remisión de la patología y ese paciente puede ser una vida normal sin tener una patología crónica o complicaciones. Bueno, fíjate. Allí eso. abordamos la parte emocional, o sea, dándole esperanza al paciente que no todo está perdido. Bueno, fíjate, eso es importantísimo. Ahora, vamos a imaginar que vamos a llegar y tenemos 20, 30 años por delante. Y hoy día se te sienta el paciente en la consulta y te dice, ¿cómo podemos diseñar un plan de alimentación para mantenerlo por lo menos en unos 20 años? ¿Es fácil, es difícil, se puede realizar, no se puede realizar? Mira, es difícil, ¿ok? ¿Por qué? Porque cada año las guías actualizan cómo deben ser las pirámides, las guías actualizan cómo deben ser los cálculos por caloría. Yo pienso que el mantenerte en 10, 20 años con una sola alimentación, eso no puede pasar. ¿Por qué? Porque a medida que van pasando los años, el requerimiento calórico, el requerimiento nutricional de tu célula va a variar de acuerdo a tu actividad física. Y como tú puedes ver, cada año sale, mira, la cúrcuma ayuda en esto, la papaya ayuda en esto, ¿ok? El arroz integral ayuda en esto. Entonces, esas son cosas conductas alimentarias que se van a cambiar por regiones, por países, por continentes. Es algo que tú no puedes mantener siempre al paciente con diabetes. Mira, tú siempre vas a merendar fruta. No, eso puede cambiar en el venimiento de los años. Okay. Pero sí puedes mantener un estilo de vida saludable por mucho tiempo si tú estás parado en que debes comer con calidad y tener una actividad física. ¿Y con qué complementamos esa alimentación? ¿Qué sería lo ideal? Mira, una buena alimentación se complementa con una buena actividad física. Correcto. ¿Okay? Hablando de pacientes con enfermedades crónicas, tú tienes que darle sugerencias generales al paciente de acuerdo a la composición corporal. Te pongo un ejemplo. Si es un paciente que tiene un alto porcentaje de grasa en el tronco superior, un buen ejercicio para él es la natación. Okay. Si tienes un paciente de la tercera edad de 65 años que tiene una circunferencia de pantorrilla muy baja, el subir escalera y bajar escalera es una buena indicación para él. Ah, bueno, buenísimo, fíjese consejo. Ahora, vamos a imaginar nosotros que esto es el carrito que nosotros vamos a llevar al supermercado. Entonces yo te voy a preguntar a ti, tú me vas a responder lo siguiente. Okay. Si tuviéramos que elegir 3 alimentos que tú necesitas y que yo necesito consumir, ¿cuáles serían los 3 mejores alimentos que me recomendarías a mí? Bueno, primero grasas saludables. Okay. Aceite de oliva y aguacate. Entonces son cosas muy importantes. Y lo tercero son los vegetales y hortalizas, no te puede faltar. Obviamente eso es el acompañante de una buena proteína. ¿Y qué me prohíbe? Bueno, depende. La prohibición, o sea, no es provisión. La prohibición y restricción va a depender, estamos hablando de enfermedades crónicas. Correcto. Del tipo de patología. Pero si estamos hablando de personas sanas. En personas sanas. En personas sanas yo te prohibiría todas las carnes procesadas, embutidos. Okay. Todas las carnes procesadas embutidos. O sea que puedo tomar refresco, comer hamburguesas. No, y todo estamos eso. hablando de proteínas. Okay. O sea, no deberías de consumir bebidas azucaradas o harinas refinadas. Perfecto. Okay, estos son 3 alimentos prohibidos para evitar una enfermedad crónica no transmisible. Un alimento que siempre debería llevar un paciente con una enfermedad crónica consigo, que sería su caballito de batalla. Mira, el aguacate. El aguacate. El aguacate. Perfecto. ¿Cuándo nosotros, o cuándo en tu caso, consideras que nosotros tenemos que ayudar con una suplementación? Ejemplo, ¿cuándo es necesaria la suplementación profesional y cuándo estamos simplemente botando el dinero en vitaminas? ¿Cuándo yo le digo a ese paciente, o mejor dicho, los pacientes cuando van a un régimen de alimentación necesitan suplementar todo con vitaminas? Bueno, ahí te vuelvo y dice que todo depende. Okay. ¿Qué tienes al frente? Porque, por ejemplo, la mayoría de las enfermedades crónicas, el paciente tiene sobrepeso u obesidad. Ojo, también tienes el otro extremo, la desnutrición. Pero vamos a empezar por lo primero. Sobrepeso y obesidad, la mayoría de estos pacientes secuestran las vitaminas liposolubles en el tejido graso. Okay. Y no van a donde tienen que ir. Perfecto. Entonces, el mayor déficit en ello es el complejo B. Estos pacientes en sobrepeso u obesidad necesitan una suplementación, por ejemplo, en complejo B. La terapéutica está en cuántos miligramos le vas a indicar. Porque sabes que venden muchos polivitamínicos, pero a la hora cuando vas a ver la tabla nutricional, cuando revisas no es lo que Exacto. necesita el paciente, quedas muy por debajo.
Okay. En un paciente como por ejemplo con una enfermedad renal que tiene osteoporosis, es un paciente que necesita una suplementación con vitamina D. Correcto. Okay, entonces, pero hay que saber los niveles de vitamina D. O sea, la indicación de polivitamínico no entra aquí. Son vitaminas selectivas de acuerdo a la patología crónica, a la patología del paciente. Crónica del paciente. Perfecto, Blanca. Ahora bien, preguntas y respuestas rápidas. Okay. E inclusive del 1 al 10 si tú quieres. Pero vamos a hablar de algo rápido. El ayuno intermitente. En pacientes sanos y en pacientes crónicos. ¿Sí o no y por qué? En pacientes sanos, ¿es saludable el ayuno intermitente? Mira, todo depende. Okay. Porque aquí todo depende. Te pongo un ejemplo. Si tú eres una persona sana, los ayunos intermitentes no te van a traer un problema más adelante. Depende con la frecuencia que lo hagas. Hay dos modalidades. 16 por 8, me explico. 16 horas sin comer y 8 horas comiendo. Pero el problema no es el ayuno, sino lo que comes esas 8 horas. Claro. La calidad ¿Cómo lo del alimento. distribuye? Perfecto. Y las horas en que estás durmiendo debe contar como ayuno intermitente. Y el objetivo que tú tienes con el ayuno intermitente. Si tú me preguntas a mí, yo no uso el ayuno intermitente. Porque yo no incito al paciente a un déficit calórico. Si tienes una buena masa muscular, un ayuno intermitente no te va a beneficiar. Bueno, buenísimo. ¿Entiendes? En enfermedades crónicas, definitivamente no. Perfecto. Para los pacientes que acaban de recibir un diagnóstico de enfermedad crónica, ¿tienen miedo de volver a comer? Porque, por ejemplo, el paciente llega a mi consulta con diabetes y yo le digo, mire, señor, usted más nunca va a comer pasta, usted más nunca va a comer arroz, usted más nunca va a comer una harina pan. Pero sin embargo, yo le digo, bueno, pero vamos a hacer algo muy práctico. Yo te acabo de decir que tienes diabetes, tienes una enfermedad crónica, pero lo mejor para mí y lo más saludable para ti es que acudas a una consulta de nutrición, a un nutriólogo especializado. Yo le digo que no, pero fíjate el abordaje que tú le das, vamos a comer de esta manera. Te comento algo importante. Si pudiéramos darle un puntaje a un alimento del 1 al 10, ¿qué puntaje le darías al aguacate? 10. Ok, ¿a la pasta? Depende, si es integral o refinada, igual le doy 5. ¿A las carnes rojas? Tiene mayor aporte de hierro, le doy 5. ¿Al pescado? 10. ¿A los panes los panes de panadería, los panes con alta carga de levadura y todo eso? No, 0. 0 de 10. ¿Qué tiene el pan? ¿Qué particularidad tiene el pan? Porque no el pan, las harinas que están usando son ultra refinadas. Pero lo más recomendable es el pan de masa madre. Es el pan de masa madre. Perfecto. Bueno, fíjate algo importante, fíjense. No es fácil decirle a un paciente lo que puede o no puede comer. Es así. Cuando nosotros tenemos a nuestros pacientes enfrente y tenemos que darle una orientación sobre lo que es ideal en comer, lo ideal es que siempre tenga una evaluación nutricional, con sus medidas, sus pesos e inclusive sus porcentajes que él puede o no puede comer. Con nosotros estuvo el doctor Blanca, maravilloso nutrólogo clínico y aparte de ser médico internista. ¿Qué recomendaciones nos das y qué recomendaciones le das a tus pacientes con diferentes tipos de enfermedades basadas en la nutrición? Bueno, primero que una vez que tengas el diagnóstico clínico, este paciente no es un paciente de un solo médico. Es un paciente que debe ser manejado multidisciplinario, donde aquí tiene que ver la intervención también del psicólogo, sobre todo cuando el paciente te dice, soy diabético, no voy a comer ciertas cosas. O sea, darles herramientas de qué debes de comer y qué no debes de comer. Si es un paciente, por ejemplo, diabético, ahí debe estar el endocrino, debe estar el internista, debe estar el nutriólogo y debe estar ahí de cabecera el médico clínico de base si tiene una cardiopatía. Lo segundo es explicarle bien al paciente que hay alimentos que no debemos satanizar. Y hay alimentos que de acuerdo a su composición pueden hacer daño a largo plazo y pueden hacer daño a corto plazo. Porque te pongo un ejemplo. Si tú eres un paciente con diabetes tipo 2 que estás compensado, de repente si te tomas un café en la mañana con azúcar, no te va a hacer daño. ¿Me entiendes? Porque es muy poquitos gramos que le echaste al café de azúcar. Pero si lo usas todos los días, obviamente esto va a causar daño por las tuberías por dentro. O sea, es un paciente que va a tener hiperglicemia a lo largo. Lo importante aquí es explicar al paciente que sí puede llevar una alimentación saludable, accesible, no costosa, acorde a la epidemiología o a la cultura donde el paciente vive. Bueno, fíjese algo importante, aparte que el doctor es médico internista, qué mejor complemento para la medicina interna de que es la nutrición, que prácticamente nosotros somos lo que comemos. Blanca, agradecido por haber asistido el día de hoy.
espero que en un nuevo programa nos puedas acompañar. Claro que sí. Agradecido con ustedes. Muchas gracias, Leo. Chévere. Entonces, terminamos hoy nuestro episodio. Nos vemos en un próximo episodio donde vamos a seguir hablando sobre muchos temas de infectología e inclusive medicina interna. Y vamos a hablar de mitos, leyendas y totalmente las creencias. Saludos. Este programa fue presentado por Laboratorio Clínico La Viña, Laboratorio Clínico La Trigaleña, El Mesón de la Carne en Vara.